como en los días de Lot. Las palabras salieron de los labios de Jesús como un trueno amortiguado por un susurro, silenciosas, pero cargadas con el peso del fuego. No solo estaba hablando del pasado, estaba llegando al meollo de nuestro presente. Estaba advirtiendo a un mundo dormido al volante, a una cultura tan convencida de su progreso que ya no se daba cuenta del precipicio que había bajo sus pies. Estaban comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, construyendo. Jesús enumeró esas cosas no para condenarlas, sino para revelar algo más profundo. La vida era normal, cómoda, previsible, hasta el día en que Lot abandonó Sodoma. Y entonces, sin fanfarria ni demora, llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. Eso fue lo que conmocionó a los discípulos. No el pecado, aunque era grande, sino la normalidad, el ritmo, la falsa paz antes del colapso. Gomorra no cayó en el caos, sino en la comodidad. La gente vivía sus mejores vidas, completamente ajena a que el juicio divino ya estaba en el calendario. Nos gusta pensar que historias como la de Sodoma y Gomorra son antiguas, primitivas, salvajes. Pero Jesús dijo que no. Los últimos días serán un reflejo de ellas, no solo en la corrupción, sino en el engaño. Un mundo demasiado entumecido para darse cuenta de su propia decadencia, demasiado orgulloso para considerar que podría estar equivocado, demasiado entretenido para sentir que el suelo tiembla bajo sus pies. Gomorra no está enterrada en el pasado, está creciendo bajo nuestros pies. Jesús no estaba dando una lección de historia, estaba levantando el velo. Lo que destruyó Gomorra no fue solo la perversión, fue la ilusión de la seguridad. Era una sociedad tan intoxicada consigo misma que incluso los mensajeros divinos eran burlados, amenazados y perseguidos por las calles. ¿Y la aterradora verdad? No lo vieron venir. El sol siguió saliendo ese día. Los comerciantes siguieron abriendo sus puestos. Los niños seguían riendo en los callejones. El vino seguía fluyendo, hasta que el cielo se partió y el azufre se derramó como un juicio sobre la piedra. Jesús no solo estaba recordando la huida de Lot, sino que estaba prediciendo la nuestra. Se acerca un momento, no con cenizas, sino con separación, no con humo, sino con la verdad al descubierto. Lo dijo claramente: así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. No se trata de fuego que cae del cielo. Se trata de un pueblo demasiado insensible para escuchar la advertencia. Un mundo tan ruidoso que ya no puede reconocer el susurro de la misericordia. Y, sin embargo, ese susurro sigue hablando. Antes de que llegue el juicio, Dios siempre envía una advertencia. Esta es la advertencia. Cuando la gente habla de Gomorra, habla de una sola cosa: la lujuria. La ciudad, abrazada por la ira del cielo, se ha convertido en una advertencia sobre el pecado sexual. Y aunque esa parte de la historia es cierta, no es toda la verdad. Ni siquiera es la verdad más profunda, porque mucho antes de que cayera el fuego, algo más ya había podrido los cimientos. Dios no destruye una ciudad de la noche a la mañana. El juicio, en las Escrituras, nunca es impulsivo, se gana. Y Gomorra se lo ganó no solo por lo que hizo en la oscuridad, sino por lo que se negó a hacer a la luz. Ezequiel 16, 49 cuenta una historia diferente. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, estaban saciadas y despreocupadas. No ayudaban al pobre y al necesitado. Esa es la acusación. Esa es la radiografía del alma. No solo lujuria, sino orgullo. No solo perversión, sino indiferencia. No fue lo que hicieron a puerta cerrada lo que primero provocó el dolor del cielo, sino lo que ignoraron a plena vista: el niño hambriento que pasaba por la calle, la viuda que lloraba detrás de una cortina cerrada, el extranjero rechazado en la puerta. Gomorra no solo pecaba, sino que era presumida. Tenían riqueza, tenían comida, tenían tiempo, pero en lugar de compartir, acaparaban. En lugar de servir, se burlaban. En lugar de humillarse, se pavoneaban por la ciudad como si su lujo fuera prueba de la aprobación de Dios. Pero Dios no estaba impresionado, estaba afligido, porque les había dado todo, y ellos no le devolvían nada. Ese es el pecado olvidado.
el que rara vez mencionamos desde el púlpito. Somos rápidos en señalar la depravación, pero lentos en mencionar la arrogancia. Pero Dios lo ve todo. Él no solo juzga las acciones, sino también los corazones. Gomorra tenía las manos llenas, pero el corazón vacío. No tenía espacio para la misericordia. No tenía apetito por la justicia. No se preocupaba por nadie fuera de su propia cámara de eco de placer y orgullo. Por eso llegó el juicio, no solo por lo que hicieron, sino por lo que ya no sentían. La compasión murió antes de que se levantaran las llamas. La empatía quedó enterrada mucho antes del humo. El pueblo de Gomorra se había consumido tanto en sí mismo que olvidó que debía rendir cuentas a alguien superior. Y si somos sinceros, eso es lo que hace que esta historia sea tan peligrosa, porque es fácil evitar los pecados evidentes. Pero ¿qué hay del orgullo? ¿Qué hay de la comodidad que nos insensibiliza ante el sufrimiento? ¿Qué hay del silencio ante la injusticia? Dios destruyó Gomorra no solo por lo bajo que había caído, sino por lo poco que le importaba. Esa es la verdad que la mayoría de la gente no ve y la que no nos atrevemos a ignorar. Gomorra brillaba bajo el sol del desierto como una joya que nadie podía tocar. Sus calles estaban bordeadas de mármol. Los mercados rebosaban de especias, oro y seda. La risa bailaba en el viento. La música resonaba en los patios abiertos y el aroma de la carne asada se deslizaba desde los tejados, donde los ricos se recostaban con una copa de vino en la mano y los ojos entrecerrados por el aburrimiento. Para un forastero, parecía un paraíso, próspero, decadente, intocable. Pero la belleza puede ser una máscara, y Gomorra la llevaba muy bien. Bajo el brillo, el corazón de la ciudad latía con algo más oscuro. No era solo riqueza, era adoración a sí mismos. La gente no necesitaba dioses, tenía placer. No buscaban la verdad, compraban distracciones. La moralidad era anticuada, se burlaban de la humildad. Los pobres eran invisibles a menos que divirtieran a los poderosos, y la bondad era debilidad, algo digno de lástima, no de práctica. Aplaudían la crueldad. Se burlaban de los mansos, se reían de la pureza como si fuera una enfermedad. A los jóvenes se les enseñaba a seducir, a los viejos a consumir, y a los que estaban en medio a trepar, pasando por encima de cualquiera que se interpusiera en su camino. Habían convertido la indulgencia en un ídolo, bautizándola con el nombre de tradición y llamándola cultura. La injusticia estaba codificada, la explotación se celebraba, todo lo sagrado había sido arrastrado por el barro y rebautizado como libertad. Y sin embargo, creían que eran bendecidos. Miraron a su alrededor, a sus murallas, a sus torres, a sus mesas rebosantes, y dijeron: sin duda, Dios está con nosotros, sin duda, Él lo aprueba. Pero Dios hacía tiempo que había apartado su rostro. La abundancia que ellos confundían con favor era en realidad paciencia, misericordia en tiempo prestado. Los líderes eran intocables, ebrios de poder y ajenos al sufrimiento. Los sacerdotes, si es que quedaba alguno, estaban más preocupados por los rituales que por la justicia. Y el pueblo no le importaba. Mientras las fuentes manaran y las fiestas continuaran, Gomorra podía arder y ellos bailarían sobre las cenizas. Era una ciudad donde la compasión había sido desterrada y la conciencia se ahogaba en vino, donde los niños crecían aprendiendo no a amar, sino a ganar, a dominar, a silenciar a cualquiera que se atreviera a decir la verdad en un idioma que ya no entendían, y aún así, Dios esperaba. Esperó a través de la injusticia, a través de la burla, a través de la sangre de los inocentes que clamaban desde la tierra. Pero Gomorra no escuchó los gritos. Estaban demasiado ocupados entreteniéndose hasta la muerte. No era solo una ciudad malvada, era una advertencia envuelta en oro, un cadáver hermoso, un espejo para cualquier nación que olvida la misericordia, se burla de la santidad y se construye monumentos mientras los desamparados mueren a sus puertas. Ese era el corazón de Gomorra, y ya se estaba pudriendo. Caminaban por las mismas calles, pero nadie los veía. El niño con el rostro cubierto de polvo y sin padre que lo guiara. La viuda con las manos temblorosas, contando monedas que nunca serían suficientes. El extranjero apretado contra la pared, con la mirada baja,
prohibido hablar su idioma en una ciudad que lo llamaba basura. Estos eran los silenciosos, olvidados, pisoteados, borrados por el ruido de la codicia y el brillo. Y sin embargo, el cielo los escuchaba. Mientras Gomorra cantaba y festejaba, los hambrientos gemían. Mientras los mercaderes contaban sus ganancias, los enfermos yacían en los callejones, tosiendo sangre en sus palmas. La élite les arrojaba sobras, pero nunca bajaba la mirada. Y si lo hacían, era solo para burlarse, para reírse de la debilidad, para jactarse de la fuerza comprada con el sufrimiento ajeno. Los ricos se hacían más ricos, los arrogantes más ruidosos, y los heridos aprendían a sangrar en silencio. Pero Dios no olvida lo que el hombre ignora. Los gritos que nadie más reconocía quedaron registrados en el libro del cielo. La niña vendida para satisfacer el apetito de otro hombre. El niño azotado por atreverse a robar un trozo de pan. El extranjero escupido por no inclinarse lo suficientemente rápido. No eran estadísticas, eran almas. Y cada una tenía una voz que atravesaba las nubes, incluso cuando sus labios no se movían. Gomorra no solo pecó, sino que silenció. Su mayor crimen no fue solo lo que hizo, sino lo que se negó a sentir. La gente lo tenía todo, y sin embargo, se negaba a sentir compasión. Veían el sufrimiento como debilidad, la pobreza como pereza, la extranjería como una amenaza. La misericordia ya no era una virtud, sino una broma que se contaba entre copas. Y sin embargo, Dios observaba. No desde lejos, ni con frialdad y distanciamiento. Estaba en los callejones, sentado junto al huérfano, caminando detrás de la viuda, llorando por los marginados. Contaba cada lágrima que Gomorra se negaba a ver, y su paciencia, aunque larga, no era infinita. La justicia retrasada no es justicia denegada. El cielo guarda los recibos. Gomorra tenía riqueza, belleza, influencia, pero no tenía corazón, no tenía ternura, no tenía reverencia por la imagen de Dios estampada en cada rostro olvidado que pisoteaba. Se había convertido en una máquina que devoraba a los débiles y lo llamaba progreso. Pero Dios no mide a las naciones por su PIB, las mide por cómo tratan a los que no tienen nada que ofrecer a cambio. Así que cuando finalmente cayó el fuego, no fue solo ira, fue una respuesta, no solo un castigo, sino una defensa divina. Los gritos de los silenciosos habían llegado al trono, y Dios respondió con llamas, porque la misericordia ignorada acaba convirtiéndose en justicia desatada. Lot se encontraba al borde de la ciudad, no con alegría, sino con algo más pesado, el arrepentimiento. Él había elegido ese lugar. Años atrás, cuando se le dio la oportunidad de establecerse en cualquier lugar, miró hacia el exuberante valle de Sodoma y Gomorra y vio una oportunidad, prosperidad, un futuro, y desde la distancia, todo parecía bueno, pero no vio el veneno en la tierra hasta que fue demasiado tarde para arrancarla. Él no era como ellos, no del todo. Todavía rezaba, todavía creía, todavía recordaba al Dios de su tío Abraham, pero algo había cambiado. Poco a poco, silenciosamente, se había infiltrado el compromiso, no a través de la negación, sino a través de la supervivencia. No se puede vivir en Gomorra sin respirar su aire, y Lot lo había estado respirando durante años. Mantenía la cabeza gacha. Intentaba hacer el bien, ser justo, proteger a su familia, pero ya no se resistía a la cultura, sino que se adaptaba a ella. No se enfrentaba a la oscuridad, sino que negociaba con ella. Y así es como sucede, ¿no? Una pequeña excusa tras otra, una elección por permanecer en silencio, una decisión por proteger la paz por encima de la verdad, hasta que tu corazón sigue distinguiendo el bien del mal, pero tu vida no se diferencia en nada de la ciudad en la que juraste que nunca te convertirías. La Biblia dice que Lot era justo, que su alma estaba atormentada por la anarquía que le rodeaba, pero aún así se quedó. ¿Por qué? Porque Gomorra era cómoda, porque marcharse significaba perderlo todo, porque empezar de nuevo significaba rendirse. Y ese es el precio que mantiene cautivos a tantos, no el miedo al juicio, sino el miedo al cambio. Dios le había dado una oportunidad tras otra,
Había visto cómo la ciudad se hundía cada vez más en la depravación. Había oído los gritos, había visto la injusticia, pero aún así se quedó. Siguió construyendo, siguió allí. Y sin embargo, Dios no se olvidó de él. No abandonó a Lot al fuego. Envió mensajeros, ángeles disfrazados de hombres. Una última advertencia envuelta en misericordia. No porque Lot lo mereciera, sino porque Dios recordaba las oraciones de un hombre que vivía lejos de la ciudad. Un hombre llamado Abraham, que había suplicado por la vida de su sobrino. Esa noche, Lot abrió su casa a los desconocidos, les dio de comer y les protegió. Y cuando la ciudad se volvió violenta y vil, vio claramente que ya no era un lugar que se pudiera salvar, era un lugar del que había que escapar. Pero incluso entonces, cuando el cielo ya estaba cargado de juicio, Lot dudó. La ciudad aún lo tenía atrapado, su familia, su futuro, su comodidad, y entonces los ángeles no le sugirieron nada, simplemente lo sacaron de allí, porque a veces Dios no espera a que decidamos. A veces nos saca de lo que nos está matando, porque su misericordia es más rápida que nuestra indecisión. Esta era la última oportunidad de Lot, y la misericordia no llamó a la puerta. Tiró de él. Entraron en la ciudad como cualquier otro viajero, con polvo en los pies, las capas bien ajustadas y los ojos que parecían llevar siglos. Ninguna trompeta los anunció, ningún rayo partió el cielo, solo 2 hombres al atardecer, entrando por las puertas de Gomorra mientras las sombras se alargaban sobre la piedra. Pero el cielo había llegado, no con espadas, todavía no, sino con una prueba. Lot los vio primero. Su corazón se conmovió, no solo por hospitalidad, sino por algo más profundo, una urgencia que no podía nombrar. Se inclinó profundamente e insistió en que se quedaran bajo su techo, ni en la plaza ni fuera. Conocía esa ciudad. Sabía lo que la noche les hacía a los forasteros. Aceptaron en silencio, partieron el pan, sirvieron agua, pero la calma no duraría. La noticia se extendió. Rápidamente, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, poderosos y mezquinos, se reunieron como lobos, sin nombres, sin presentaciones, solo exigencias. Traedlos, sin vergüenza, sin máscaras, solo apetito, totalmente desatado. Lot se quedó en la puerta, temblando, suplicó, rogó, incluso ofreció a sus hijas en un intento desesperado por proteger a los visitantes. Pero Gomorra no estaba allí para dar su consentimiento, estaba allí para conquistar. Ya no se trataba de lujuria, se trataba de dominación, de control, de demostrar que nadie, ni siquiera los ángeles, podía entrar en Gomorra y salir ileso de su crueldad. Y entonces, el momento llegó. Los visitantes dieron un paso adelante, con los ojos ahora ardientes. Arrastraron a Lot al interior y en un instante cegaron a la multitud. Se desató el caos. Hombres arañando las paredes, tanteando en la oscuridad, todavía tratando de entrar a la fuerza. Ni siquiera ciegos se detuvieron. Así de perdidos estaban. Los ángeles habían visto suficiente. Esta ciudad no cambiaría, no se ablandaría. Había sido puesta a prueba, no con fuego, sino con una oportunidad, con la presencia de lo sagrado, y había fallado. Ya no se trataba de una misión de rescate, era una extracción. Los ángeles se volvieron hacia Lot. Sal, ahora, no más tarde, no al amanecer, ahora, porque el juicio no estaba en el horizonte, estaba a las puertas. Le dieron una noche, un latido, una última oportunidad para huir. Pero a la ciudad no le importaba. La gente no se arrepintió, no se arrodilló ni imploró clemencia. Simplemente tropezaban en la ceguera, tratando de consumir lo que no podían ver, porque cuando el pecado se convierte en tu identidad, incluso la intervención divina se percibe como una ofensa. El destino de Gomorra quedó sellado no solo por lo que hizo, sino por lo que se negó a sentir. Los ángeles habían venido a ver si quedaba algo que salvar. Lo que encontraron fue una ciudad sin remordimientos, sin reverencia, sin lugar para la redención. Así que el cielo hizo lo que siempre hace cuando se burlan de la misericordia.
Se preparó para hacer arder el cielo. El aire nocturno era denso y presionaba contra la ciudad como una advertencia desatendida. Las estrellas colgaban en silencio sobre sus cabezas, observando lo que los hombres de abajo se negaban a ver. La casa de Lot, tenuemente iluminada y temblando con el aliento, se erigía como la única barrera entre los mensajeros del cielo y el apetito del infierno. Y entonces llegó el sonido, pasos, primero dispersos, luego en tropel. Se estaba formando una multitud, no por desesperación, sino por exigencia. Llegaron sin vergüenza, jóvenes y viejos, influyentes y plebeyos, unidos no por la justicia, sino por el hambre, un derecho violento disfrazado de deseo. No llamaron a la puerta, gritaron, exigieron. Sus voces se arrastraban con arrogancia. ¿Dónde están los hombres que han venido a verte esta noche? Sácalos para que podamos conocerlos. Pero no se trataba de conocerlos. Se trataba de conquistar, de profanar, de demostrar que nada sagrado podía entrar en Gomorra sin ser arrastrado por la inmundicia. Lot salió, cerrando la puerta tras de sí, con el cuerpo temblando entre la razón y el miedo. Alzó la voz, suplicando, rogando: «No hagáis esta maldad», pero la rectitud, cuando se susurra a la turba, suena a debilidad. Y la debilidad es un cebo. Se burlaron de él, se burlaron de su fe, se burlaron de su lugar entre ellos. Este tipo ha venido aquí como un extranjero y ahora quiere hacerse el juez. Se abalanzaron hacia adelante, no solo para alcanzar a los invitados, sino también para destrozar a Lot. Porque en una ciudad como Gomorra, incluso un atisbo de moralidad es una amenaza, y las amenazas deben ser aplastadas. Lo que llenaba la calle aquella noche no era solo lujuria, era violencia, era rabia por la restricción, furia por los límites. Era una cultura que ya no se doblegaba ante nada superior a sus propios deseos. Esos hombres no buscaban placer, demostraban su poder. Era dominación disfrazada de libertad, una turba bautizada en la audacia y ciega a las consecuencias. Y aún así, la puerta resistió, por los pelos. Dentro, los ángeles permanecían en silencio, observando, no porque estuvieran inseguros, sino porque era la prueba. ¿Mostraría Gomorra misericordia? ¿Protegería a los vulnerables? ¿Se acobardaría ante el cielo? No lo hizo, y en ese momento se tomó la decisión. Se cruzó la línea, no por lo que quería la turba, sino por lo que se había convertido. Un pueblo incapaz de sentir remordimiento, una ciudad tan perdida que ya no podía ver su propia decadencia. Los ángeles empujaron a Lot hacia adentro, la puerta se cerró de golpe, y entonces llegó la ceguera, instantánea, total, y, aún así, la turba arañaba las paredes, buscando a tientas la puerta, tratando de alcanzar lo que ya no podían ver. Eso fue lo que lo hizo tan espantoso. Incluso ciegos no se detuvieron, porque cuando la maldad se convierte en tu identidad, pierdes la capacidad de dar marcha atrás. La turba en la puerta no fue solo un momento, fue un espejo, y Gomorra, en ese espejo, no vio nada malo. No hubo un solo momento que condenara a Gomorra. No hubo un crimen final que inclinara la balanza. No fue solo la multitud frente a la puerta de Lot, ni la crueldad en las calles, ni los gritos de los oprimidos que resonaban en el silencio. Fue todo, capas y capas, complejidad, hirviendo como una olla abandonada. Gomorra no se derrumbó por un solo acto. Se derrumbó porque se había convertido en un lugar donde el pecado ya no se ocultaba. Era la ley, donde nadie lloraba por el mal, porque el mal se había convertido en algo normal. Ese era el verdadero horror. No el pecado en sí, sino su celebración. No solo toleraban la maldad, la renombraron, la glorificaron, se la enseñaron a sus hijos, la llamaron liberación, y cualquiera que lo cuestionara, silenciado, ridiculizado, empujado a los márgenes hasta desaparecer. No era una rebelión en las sombras, era la corrupción escrita en la cultura. Una sociedad que ya no necesitaba a Dios porque se había deificado a sí misma. La ciudad ya no tenía conciencia, no tenía alarma interna, no se detenía antes de precipitarse.
Se reía de cosas que antes eran motivo de vergüenza. Maldecía lo que era sagrado. Y no le importaba. La gente se despertaba cada día sin arrepentimiento, sin reflexión. Y los cielos, silenciosos. Pero no porque Dios no estuviera mirando, estaba esperando. Esa es la parte de la que nadie habla. Antes de que llegue el juicio, siempre hay una pausa. La misericordia se encuentra al borde, con los brazos extendidos. Pero cuando se burlan de la misericordia durante demasiado tiempo, la justicia responde. Este fue el punto de ruptura, no por lo que hizo Gomorra, sino por lo que se había convertido. Un lugar donde ya nada podía escandalizar, nada era sagrado, nada estaba prohibido, ni siquiera la llegada de los ángeles provocaba temor, ni siquiera los mensajeros divinos estaban a salvo, no quedaba miedo, ni reverencia, solo hambre, solo orgullo, solo ruido, y, aún así, el amanecer llegó como siempre. El sol salió, los pájaros cantaron, la ciudad se despertó, sin saber que esa sería su última mañana. Así es como llega el juicio, a veces, no con trompetas, sino con la rutina, no con un grito, sino con un susurro. Basta. Gomorra no lo vio, porque no quiso verlo. Habían sido advertidos, no solo por Lot, también por su propia decadencia, el vacío en su alegría, la frialdad en sus corazones, el silencio de un Dios que una vez había hablado tan alto, pero confundieron ese silencio con ausencia. Pensaron que tenían tiempo, no lo tenían. El fuego ya se estaba formando, el cielo ya estaba cambiando, porque el lugar más peligroso al que puede llegar una ciudad o un alma no es cuando peca, sino cuando deja de importarle que lo hace. Y Gomorra había dejado de importarle hacía mucho tiempo. El juicio siempre parece repentino para aquellos que no han estado escuchando, pero el cielo no se apresura. Dios no es impulsivo. Antes de que la primera brasa cayera sobre Gomorra, la misericordia ya se había adelantado al fuego. Se habían susurrado advertencias, se habían despertado convicciones, incluso se habían enviado ángeles, pero la ciudad no escuchó, porque no quería. Mucho antes de que el cielo se resquebrajara, Abraham se encontraba en una colina, suplicando. No estaba negociando, estaba intercediendo. Un hombre con polvo en la túnica y fuego en el corazón, pidiendo al juez de toda la tierra que perdonara a los culpables por el bien de unos pocos. 50, 45, 40, 30, 20, 10, cada número era una plegaria. Cada gota era una esperanza de que en algún lugar, escondida en la decadencia de la ciudad, aún brillara la justicia, pero cuanto más insistía, más silencioso se volvía el cielo. Ni siquiera 10, ni 10 en toda una ciudad que aún temía a Dios, ni 10 que aún amaran la verdad, ni 10 que pudieran ser considerados fieles cuando el peso de la cultura los oprimía. El silencio no era cruel, era honesto, una pausa divina que resonaba más fuerte que un trueno, porque la misericordia no se agota según un calendario, se agota cuando no queda nadie dispuesto a recibirla. Y esa es la tragedia de Gomorra. No solo que cayera, sino que no tuviera por qué hacerlo. Dios había esperado. Mientras se alzaban los gritos de los oprimidos, mientras la injusticia se envalentonaba, mientras la maldad se convertía en ley, Él esperó, esperando el arrepentimiento, la humildad, que alguien, cualquiera, se convirtiera, pero nadie lo hizo. Ni los gobernantes, ni los mercaderes, ni la gente en los bancos, si es que quedaba alguna, una ciudad llena de voces, y ni una sola clamando misericordia. Lot vivía allí, pero su presencia no era suficiente. La influencia no equivale a la intercesión, y la convicción, sin valor, no cambia nada. Gomorra no fue condenada por la profundidad de su pecado, fue condenada por la ausencia de arrepentimiento. Esa es la parte que olvidamos. La noche antes de la destrucción no fue tormentosa. Estaba en calma, engañosamente tranquila. Se preparaban las comidas, se encendían las velas, las risas resonaban en las calles de piedra, y sin embargo, el juicio estaba más cerca que el aliento. Los ángeles ya preparaban la huida de Lot. Los cielos ya estaban cargados de llamas. La cuenta atrás había comenzado,
Pero la ciudad no oía nada, ni alarmas, ni gritos, solo el murmullo de la rutina. Así es como termina la misericordia, en silencio, no porque Dios deje de amar, sino porque la gente deja de escuchar. Y cuando el cielo finalmente deja de llamar, no es porque se haya rendido, es porque la puerta nunca se abrió. El cielo aún estaba oscuro, pero algo había cambiado. El aire sabía a metal, pesado, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración. Los ángeles lo habían dejado claro. Este era el momento. No más esperas, no más advertencias. El fuego se acercaba, y sin embargo, Lot se demoraba. No tenía sentido, al menos en apariencia. Acababa de ver a una turba arañando su puerta. Había oído el juicio con sus propios oídos. Había sentido la urgencia en las voces de los ángeles, pero sus pies estaban clavados al suelo. Su corazón, partido. Gomorra no era solo el lugar donde vivía, era lo que había construido. Su casa, su estatus, su identidad. Sus hijas habían crecido allí. Su esposa tenía amigos aquí. Todo su mundo estaba en estas calles. Y ahora, todo estaba a punto de arder. Pero aún así, no se movió. Los ángeles no gritaron, no regañaron. Extendieron la mano, lo tomaron de la mano, tomaron a su esposa, a sus hijas, y los arrastraron, los sacaron de la ciudad como padres que arrancan a sus hijos de un fuego que aún no sienten. No era rabia, era misericordia en acción. A veces, la salvación parece fuerza. A veces, el amor de Dios no es suave, es urgente, porque hay momentos en los que el corazón humano se cansa tanto, se entumece tanto, que pierde la voluntad de huir de lo que lo está destruyendo. Lot no se rebeló, estaba paralizado, por el miedo, por el dolor, por el peso de todo lo que estaba a punto de perder, y Dios lo sabía. Por eso no esperó a que Lot eligiera, intervino, porque la misericordia no siempre pide permiso, a veces simplemente te agarra. La imagen es inquietante. El justo Lot, vacilante al borde del infierno, siendo arrastrado por las manos del cielo, a segundos del juicio y todavía dividido entre dos mundos, no es una historia de rebelión, es una historia de rescate, y está más cerca de nosotros de lo que nos gustaría admitir. ¿Cuántas veces nos ha susurrado Dios? Déjalo. ¿Cuántas veces nos hemos quedado, aferrados a relaciones, carreras, comodidades, cosas que nos resultan familiares pero que poco a poco están matando nuestra alma? Sabemos que el fuego se acerca, vemos las señales de advertencia, pero aún así, nos quedamos. No porque amemos el pecado, sino porque nos hemos acostumbrado al humo. Y, sin embargo, Dios nos tiende la mano, una y otra vez, incluso cuando nos quedamos paralizados, incluso cuando lloramos por lo que Él nos pide que dejemos atrás, incluso cuando no nos damos cuenta de que nos está salvando. Lot no corrió, no saltó, fue guiado, llevado, arrastrado, y eso también es gracia, porque a veces el mayor milagro no es que hayamos encontrado a Dios, sino que Él se haya negado a dejarnos atrás. Todo comenzó con un sonido que nadie reconoció, algo entre un crujido y un rugido, como si el cielo se hubiera rasgado. Durante un instante, la ciudad se detuvo. Los comerciantes se quedaron paralizados en medio de sus ventas. Las risas se atragantaron en las gargantas. Un perro aulló en la distancia. Entonces, los cielos se iluminaron, pero no con la luz del sol, sino con algo antinatural, un resplandor que no calentaba, sino que advertía. Y, al instante siguiente, cayó el fuego. No era un fuego normal, no era el tipo de fuego que los hombres construyen en las chimeneas o en los templos, era el juicio hecho visible. El azufre llovía en rayos como cuchillos de justicia fundida, atravesando tejados, torres y orgullo. Los gritos se sucedieron rápidamente, agudos, terribles. La gente corría, pero no había ningún sitio al que huir. El suelo en el que confiaban se agrietaba bajo sus pies. Los hogares se convirtieron en tumbas. Los altares de la autoindulgencia se derrumbaron en segundos. Todo lo que habían construido, todo lo que habían adorado, todo lo que habían defendido con su silencio,
Ahora era ceniza. No era caos, era claridad. Por primera vez, Gomorra se vio a sí misma como el cielo siempre la había visto, y no pudo soportar el peso de esa verdad. El fuego no discriminaba, consumía palacios y callejones. Se tragaba a los orgullosos y a los pasivos, al juez corrupto y al comerciante indiferente, al noble arrogante y al vecino cómplice. No porque Dios se deleite en la destrucción, sino porque la justicia lo exige cuando se niega la misericordia. No era ira, era el juicio final. El humo se elevaba en columnas densas y negras que oscurecían el cielo. Lo que una vez fue una ciudad se convirtió en una silueta, luego en una sombra y luego en nada. Los sonidos se desvanecieron. Primero los gritos, luego los jadeos, luego el silencio. El tipo de silencio que se siente definitivo. Ese silencio era el suspiro de un Dios que había esperado lo suficiente. Lot se quedó lejos, con los ojos muy abiertos y el rostro mojado, no de alegría, sino por la terrible certeza de que casi se había quedado, de que sus pies se habían aferrado a calles ahora devoradas por las llamas. Detrás de él, el débil olor a piedra quemada flotaba en el viento. Delante de él, solo polvo y recuerdos. No había gloria en esta destrucción, no había celebración, solo humo y silencio, y las crudas y sagradas secuelas de un mundo que se había burlado del cielo una vez más. Dios no destruyó Gomorra para demostrar su poder. La destruyó para acabar con la mentira de que el pecado no tiene precio, de que la justicia puede retrasarse eternamente, de que los gritos de los inocentes no se escuchan. La destruyó porque no quedaba nada que salvar, y lo que quedó no eran ruinas. Era una advertencia. Estaba casi a salvo. Sus pies habían cruzado el umbral de la misericordia. El fuego no la había tocado. Los ángeles la habían tomado de la mano, pero el verdadero peligro no estaba detrás de ella, sino dentro de ella. Mientras el cielo ardía y el juicio tronaba sobre el valle, la mujer de Lot se volvió, no por accidente, no por confusión, sino con nostalgia, una mirada alimentada por el deseo, no por la incredulidad. Y en ese instante, su cuerpo siguió caminando, pero su corazón nunca abandonó Gomorra. No estaba mirando solo una ciudad, estaba mirando recuerdos, cenas con amigos, risas que resonaban en los pasillos de mármol, la seguridad de la riqueza, la comodidad de la rutina. Miró atrás, a la vida que había construido, la vida que había elegido, aunque estuviera sumida en la oscuridad, y al mirar atrás, reveló lo que nunca había renunciado. Su corazón seguía allí, su lealtad, aún dividida, y en ese instante se quedó inmóvil, un pilar, salada por el juicio, congelada por la verdad, sin correr, sin llorar, simplemente atrapada, para siempre, en el acto de casi. No fue consumida por el fuego, no fue tragada por la tierra, fue preservada, no como una víctima, sino como un monumento a los corazones divididos. Dios la había sacado de la ciudad, pero ella nunca había dejado que la ciudad saliera de ella. Y esa era la tragedia, porque había tenido todas las oportunidades, había tenido las advertencias, los ángeles, la mano que la había liberado. Tenía todo lo que necesitaba para escapar, excepto la voluntad. Creemos que la mayor amenaza es estar dentro del fuego, pero a veces el lugar más peligroso es estar un paso fuera de él, aún anhelando volver. Su historia es breve, pero grita a través de las generaciones. No se puede caminar con Dios mientras se mira por encima del hombro. No se puede avanzar hacia la libertad mientras se llora la cautividad. No se puede sobrevivir al juicio cuando el alma sigue adorando lo que está siendo destruido. Lot siguió caminando, también sus hijas, pero ella se convirtió en parte del paisaje, un punto fijo en un mundo en ruinas, e incluso ahora sigue en pie, no con el cuerpo, sino con su lección, un recordatorio de que la salvación no es solo movimiento, sino dirección. Se trata de lo que persiguen tus ojos cuando todo lo demás se desmorona. Su vida no terminó con un grito, sino con una mirada fija, y en ese silencio, el cielo habla. No mires atrás. El humo había dejado de elevarse, pero el silencio era más denso que las llamas. Donde antes había puertas y jardines,
voces y mercados, ahora solo había tierra quemada. No se oían pasos. No quedaba ninguna risa. Solo cenizas donde antes había vidas. Gomorra no solo fue destruida, fue borrada, no por accidente, ni por un desastre natural, sino por decisión divina. Un juicio dictado no solo por lo que habían hecho, sino por lo que se habían convertido. No era la pérdida de edificios, era la pérdida de un linaje, una estirpe cortada, un nombre borrado de la historia, niños que nunca nacerían, historias que nunca se contarían, futuros que nunca se vivirían, generaciones enteras tragadas en una noche, no porque Dios se deleitara en la destrucción, sino porque un pueblo había elegido la sordera en lugar del arrepentimiento, una y otra vez. El peso de lo perdido no se puede medir en escombros. Vive en lo que podría haber sido. La misericordia de la que se burlaron, la verdad que enterraron, las lágrimas que se negaron a derramar. El juicio no cayó en un momento, cayó sobre una cultura que se había entrenado para no sentir. Un pueblo que apartó la mirada del sufrimiento hasta que sus propios gritos fueron engullidos por el fuego. Y ahora nada se movía. Lot se quedó de pie en una colina contemplando lo que había sido su vida. El viento no traía más que silencio. Ni siquiera los pájaros se atrevían a volver. Había escapado con aire en los pulmones, pero el precio había sido terrible. Su esposa, congelada en su memoria. Sus hijas, huérfanas de un pasado. Su hogar, un fantasma. Todo lo que le era familiar, desaparecido. No solo perdido, sino irreconocible. Eso es lo que hace el pecado. Lentamente. Y luego, de repente, Gomorra no fue juzgada simplemente porque era malvada. Fue juzgada porque ya no le importaba serlo. Esa era la verdadera enfermedad. El entumecimiento, el orgullo, la risa insensible mientras los inocentes gritaban, la confianza en que su fuerza los protegería de las consecuencias. Pero ningún imperio puede mantenerse en pie cuando su corazón ya no late por lo que es correcto. Y así, Dios la eliminó, no para mostrar su ira, sino para recordar al mundo que hay un límite a la misericordia cuando se burlan de ella, un punto sin retorno cuando se pisotea el amor durante demasiado tiempo. Ahora, el valle era testigo, un cementerio sin lápidas, una historia sin herederos, y el mundo siguió girando. Pero la tierra recordaba, lo que se perdió no fue solo una ciudad, fue una advertencia, grabada en la tierra, escrita en silencio, para siempre. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Era arrogante, estaba sobrealimentada y era indiferente. Eso es lo que escribió Ezequiel. No solo lujuria, no solo rebelión, sino abundancia sin compasión, comodidad sin convicción, prosperidad que nunca miró más allá de sí misma. Esa fue la verdadera razón. Gomorra no carecía de recursos, carecía de misericordia. No fue juzgada porque no tuviera suficiente, sino porque lo tenía todo y aún así cerraba las manos. Los pobres seguían hambrientos. Los extranjeros seguían siendo mal recibidos. Las viudas seguían llorando solas. Y la ciudad, vestida de lujo, pasaba por delante de todo ello sin pestañear. Esto es lo que echamos de menos. Nos obsesionan los pecados visibles, los dramáticos, los que aparecen en los titulares, pero la podredumbre es más profunda. El orgullo, la apatía, la lenta erosión de la empatía hasta que el sufrimiento se convierte en ruido de fondo, hasta que la rectitud se vuelve molesta, hasta que la compasión se burla como debilidad. Gomorra había convertido la misericordia en un mito, la justicia en una broma, construyó palacios sobre las espaldas de los quebrantados y lo llamó progreso, renombró el pecado como cultura, pulió la crueldad hasta que brilló. Y funcionó, hasta que el cielo habló. El juicio no cayó por una noche, cayó por años, años de ignorar a los necesitados, años de silenciar a los condenados, años de fingir que las bendiciones eran una señal de aprobación en lugar de una prueba de administración. La ciudad no solo era pecadora, estaba entumecida, y Dios no tolera el entumecimiento para siempre. Ezequiel no escribió para asustar, escribió para revelar que cuando el orgullo camina de la mano del placer,
y nadie llora por los que sufren, el fuego no tarda en llegar. Que cuando una sociedad se entrena para reírse de la santidad y celebrar la crueldad, ya está viviendo un tiempo prestado. El colapso de Gomorra no fue un caos, fue una consecuencia, fue la culminación de una serie de decisiones, de advertencias ignoradas, de oraciones vacías y mesas llenas, de puertas que impedían la entrada a las personas en lugar de darles la bienvenida. El pecado se había vuelto ruidoso, pero la compasión se había vuelto silenciosa, demasiado silenciosa. Eso es lo que rompió el corazón de Dios. No solo el mal, sino la ausencia del bien. No solo la maldad, sino la indiferencia. Y eso es lo que advirtió Ezequiel. Pecado plus, prosperidad plus, indiferencia y culo juicio. No es una fórmula, es un espejo. Y si nos atrevemos a mirarlo de verdad, quizá veamos más de nosotros mismos de lo que queremos admitir. Porque la verdadera razón por la que Dios destruyó Gomorra no fue solo lo que hacían a puerta cerrada, fue a lo que se negaron a abrir sus corazones. Así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. Jesús no lo dijo como una metáfora, no intentaba asustar. Estaba diciendo la verdad, clara, simple e inevitable. Gomorra no era solo una historia del pasado, era una profecía envuelta en cenizas, un espejo pulido por el fuego. Y ahora, la pregunta sigue ahí, no para los historiadores, sino para nosotros. ¿Nos estamos convirtiendo en Gomorra? Mira a tu alrededor. Las calles están limpias, las estanterías están llenas, las pantallas brillan. Tenemos riqueza, tenemos entretenimiento, tenemos más acceso al conocimiento que cualquier generación anterior. Pero, ¿somos más misericordiosos, más justos, más humildes? ¿O somos, como Gomorra, sobrealimentados e indiferentes? Jesús no se refirió a Gomorra para satisfacer la curiosidad. Lo hizo para exponer los corazones, porque Gomorra no cayó simplemente por su maldad, sino porque ya a nadie le importaba. Y en un mundo que pasa por alto el sufrimiento, que se burla de las convicciones, que llama fuerza al orgullo y debilidad a la santidad, ¿dónde estamos realmente? Clamamos por justicia cuando se nos hace daño, pero cerramos los ojos cuando nos cuesta la comodidad. Rezamos por la paz, pero construimos nuestros propios reinos de ruido. Damos gracias a Dios por las bendiciones, pero nos olvidamos de los pobres que están fuera de nuestras puertas. Y mientras tanto, llegan las advertencias, no en forma de truenos, sino en titulares, en el malestar, en los gemidos de un mundo que siente que sus cimientos se tambalean. Pensamos que el juicio llegará de repente, con fuego y fanfarria, pero Jesús dijo que parecería normal, la gente comiendo, bebiendo, comprando, construyendo, la vida como siempre, hasta que dejó de serlo. Eso es lo que lo hace aterrador. No el fuego, sino la falsa paz que lo precede. Porque Gomorra parecía estar bien hasta el momento en que dejó de estarlo. Así que tenemos que preguntarnos, cuando Jesús mira nuestras ciudades, nuestras iglesias, nuestros hogares, ¿qué ve? ¿Corazones ardientes de compasión? ¿O corazones entumecidos por el lujo? ¿Manos tendidas? ¿O puños cerrados alrededor de lo que creemos que nos hemos ganado? Este es el espejo, y no nos favorece. No se doblega ante nuestras excusas. Refleja. La historia de Gomorra termina en humo, pero la advertencia se eleva más alto. Jesús no solo nos dijo que recordáramos a la mujer de Lot, nos dijo que estuviéramos atentos, que estuviéramos preparados, porque el día se acerca, no con azufre, sino con separación. Y solo importará una pregunta: ¿amamos lo que Dios ama, o nos aferramos a lo que Él intentaba salvarnos?